Saludos, shinobis del canal. Antes de seguir, quiero mandarle un enorme saludo a todos mis suscriptores y a cada persona que está leyendo este fanfic. De verdad, gracias por estar ahí, por cada lectura, comentario o simplemente por darle una oportunidad a esta historia. Este fanfic lo hago con mucha pasión, y saber que lo están disfrutando me motiva a seguir escribiendo y mejorando. Importante. Este fanfic está basado en el universo de Naruto, creado por Masashi Kishimoto. Yo no soy dueño de los personajes originales, todos los derechos pertenecen a su autor y a sus respectivas compañías. Este contenido es solo con fines de entretenimiento y sin fines de lucro. Capítulo 22. Linajes. Capítulo. Rangos y jinetes. Algunos nacen para ser olvidados, otros, para vivir eternamente recordados. Y los Yagami, simplemente no mueren. Los Yagami. Un clan maldito. Un linaje manchado de sangre, venganza y dolor. A diferencia de cualquier otro clan conocido, los Yagami poseen un secreto escondido en lo más profundo de su linaje. Su sangre no envejece. Una vez alcanzan los 20 años, sus cuerpos dejan de cambiar, de crecer, de deteriorarse. Permanecen congelados en esa etapa de esplendor, sin arrugas, sin debilidad, sin muerte por causas naturales. Esa inmortalidad aparente no es un don, sino una maldición. Porque aunque el cuerpo se conserve, el alma se pudre. Sucesos actuales. Mientras la guerra silenciaba sus pasos, y Konoha parecía respirar calma tras el caos inicial, dos sombras cruzaban dimensiones. Enzo Yagami, el tercer comandante del clan, abrió un portal desde la costa oriental. A su lado, caminaba Mikazuki, silencioso y determinado, portando la media luna de su apellido con orgullo. Ambos venían con un solo propósito: rescatar a Nanami. Pero lo que desconocían, era que Naruto y Shikamaru ya los estaban esperando. No la llevarán de aquí, dijo Naruto con voz firme. Lo harán, si la dejamos donde crean que jamás la buscarán, respondió Shikamaru. Naruto lo miró. Entendió su plan al instante. Solo un lugar estaba más allá de la lógica, más allá del valor de cualquier enemigo: la morada de Miyamoto Yuga. Ellos no irían allí. Exacto. Porque quien entra, no siempre sale. Capítulo. Fuego carmesí. Nanami Yagami, conocida hoy como Benimaru Yagami, era mucho más que la jefa del clan. Era el eje silencioso que movía los hilos de la destrucción, la sombra tras la guerra, la mente tras la cacería. Pero su historia no comenzó con gloria, sino con una maldición. Antes incluso de nacer, cuando su alma apenas comenzaba a formar la conciencia, fue marcada por el fuego carmesí, una antigua deidad de caos y poder que solo elige a quienes considera dignos recipientes. A lo largo de la historia, esa entidad había saltado de cuerpo en cuerpo, buscando siempre un portador con el temple para resistir su intensidad. Sin embargo, cuando posó su atención sobre Nanami, algo cambió. El fuego carmesí vio bondad en ella. Una luz inusual. Una contradicción. Y al mismo tiempo, una terrible realidad. Su cuerpo, aún en gestación, estaba condenado. Una maldición oculta en su linaje haría que la pequeña Nanami no sobreviviera mucho más allá de su nacimiento. Su carne era débil, quebradiza, incapaz de sostener siquiera su propia alma, mucho menos un poder tan colosal como el fuego carmesí. La deidad se enfureció. No porque Nanami fuera débil, sino porque por primera vez en siglos había hallado a alguien que quería conservar. Alguien que no deseaba convertir en un monstruo, sino en algo más, algo eterno. Fue entonces que el fuego carmesí tomó una decisión cruel y sagrada: cambiar su forma. Para que el cuerpo pudiera soportar su poder, la convirtió en hombre. La carne cambió, la energía se estabilizó, y por fin el recipiente vivió. Pero no fue completo. Solo la mitad del poder fue entregada. La otra mitad, se desvaneció en el flujo del tiempo, oculta, esperando despertar en otro lugar, en otra vida. Así nació Benimaru, el guerrero, el estratega, el dios viviente. Pero dentro de él, Nanami jamás murió. Desde el primer aliento, desde la primera lágrima, sabía quién era. No importaba su forma, no importaba el título o la voz con la que diera órdenes. Nanami era una mujer. Una reina sellada bajo un cuerpo impuesto. Y así, mientras el mundo conocía al despiadado líder del clan Yagami, solo unos pocos, muy pocos, sabían la verdad: que tras esa mirada imponente y ese poder temible, vivía una voluntad inquebrantable.
La de una niña que había nacido maldita, y aún así, eligió vivir. Pero dentro de ese cuerpo, la verdad nunca cambió. Nanami sabía quién era. Siempre supo que era una mujer atrapada en un cuerpo impuesto por la voluntad de una divinidad impaciente. A lo largo de los años, bajo el nombre de Benimaru Yagami, se convirtió en una leyenda en los campos de batalla. Durante la era Heian, era considerada una bestia en combate. Invencible, calculadora, y feroz. Sin embargo, cuando el silencio de la noche la cubría, la sombra de la verdad se asomaba. Se sentía débil. Incompleta. Dentro de ella, el fuego carmesí murmuraba. Sabía que su cuerpo actual también tenía un límite. El cambio de género no era una solución eterna, sino un retraso al destino inevitable. Y algún día, Nanami recuperaría su cuerpo de mujer. Y con él, vendrían sus últimos días. Capítulo. La tormenta roja. La lluvia caía como cuchillas del cielo, implacable, pesada. El campo de batalla, que horas antes era tierra seca y mugrienta, ahora era un lodazal teñido de sangre. Nanami Yagami, conocida por todos como Benimaru, el demonio de la era Heian, caminaba lentamente, arrastrando su katana aún goteando el rojo tibio de los que una vez fueron sus camaradas. Su cuerpo estaba cubierto de heridas y barro. La ropa empapada se le pegaba a la piel, y sus ojos estaban vacíos, quebrados por dentro. Esa noche no había gloria ni honor en su victoria. Solo culpa. Solo rabia. Solo un nombre grabado en su alma. Traidora o bestia, pero nunca libre. Todo comenzó con una orden. Asesinar a una familia de granjeros. Inocentes. Sin chakra, sin técnicas, sin defensa. Una familia que solo cultivaba la tierra. Ella se negó. Por primera vez, la voz de su alma, la voz de Nanami, no la de Benimaru, habló más fuerte que el fuego carmesí. Pero el clan Yagami no perdonaba la debilidad. No permitía vacilaciones. Le dieron una opción. O ellos, o tu hermano. Y cuando el nombre de su hermano menor fue pronunciado con esa frialdad cruel, supo que no tenía elección. Pero en vez de obedecer, eligió algo más. Eligió volverse enemiga. Eligió quemar su camino a la libertad con su propia katana. Esa noche, bajo el sonido de los truenos, desenvainó su hoja contra los suyos. Uno a uno cayeron. Gritos. Lágrimas. Acero contra acero. Katana contra katana. Todo el clan enviado a ejecutarla terminó en el barro, desmembrado, partido, hecho cenizas. El fuego carmesí dentro de ella rugía, alimentándose del caos, pero no por sed de sangre, sino porque sentía el final acercarse. El cuerpo masculino que le habían impuesto se debilitaba. No era eterno. No resistiría por siempre. Pronto, muy pronto, Nanami volvería a ser mujer, y con ese regreso vendría también el precio final, la muerte. Pero esa noche, no importaba. Esa noche, Nanami no salvó al mundo. Solo salvó a un niño. A su hermano. Y en ese acto, encontró por un instante la libertad que el fuego y el clan le negaron desde su nacimiento. Al final, caminó bajo la lluvia, sola, arrastrando su cuerpo extenuado. Se desplomó, lista para morir. Por fin. Pero justo cuando se disponía a dejarse ir, sintió algo. Unos brazos la levantaron. La espalda de una mujer, cálida, tan ligera. Nanami abrió los ojos lentamente. El cielo del día la recibía con suavidad, aunque su cuerpo aún dolía. Se preguntó dónde estaba, quién la había salvado. Delante de ella, una joven, no mayor de 17 años, molía hierbas con las manos desnudas. Tenía el cabello largo y una cinta blanca amarrada en la frente. Sus ojos, grises como la ceniza, se cruzaron con los suyos, de un violeta apagado. No te levantes aún, le dijo la chica con voz serena. Estuviste al borde de la muerte toda la noche. Aunque debes agradecerle al fuego carmesí en tu interior. Fue él quien impidió que murieras del todo. Nanami la miró sorprendida. ¿Cómo sabes sobre el fuego carmesí? Preguntó con cautela. ¿Y por qué me salvaste? La joven sonrió con dulzura, como si ya lo supiera todo. Porque yo soy Suiden, la otra mitad del fuego carmesí. Nanami se quedó en silencio al escuchar el nombre Suiden. Algo en su voz la desarmaba por dentro, como si su fuego se volviera ceniza. La otra mitad del fuego carmesí. Susurró Nanami, aún con su cuerpo vendado y débil. Suiden asintió.
Tú y yo compartimos el mismo espíritu, pero tú lo usaste para matar. Yo solo quería vivir. Respondió Nanami, apenas audible. Y aún puedes. Pero ya no como Benimaru. Tu fuego está muriendo dentro de ese cuerpo. Entonces, ¿moriré? Suiren la miró con dulzura, pero sin compasión. Sí. Pero no hoy. Te traje de vuelta, porque todavía hay una parte de ti que puede arder sin destruirlo todo. Nanami miró sus manos. Temblaban. No de miedo, sino de vacío. Recordó cada muerte, cada grito, cada noche con sangre en las uñas. ¿Qué quieres de mí? Preguntó. No lo sé aún. Suiren sonrió. Pero quizás, aprender juntas. Curar al fuego carmesí. ¿Curarlo? Suiren se acercó y le tocó la frente con los dedos húmedos de medicina. ¿O acaso quieres que Asgarot gane otra vez? Al oír ese nombre, el mundo pareció oscurecerse. Un trueno sonó a lo lejos, aunque el cielo estaba despejado. Nanami cerró los ojos. Por primera vez en décadas, sintió que podía dejar de luchar. Capítulo. Kurosin, Nanami y Suiren corrían a través del bosque, esquivando ramas y raíces como si el tiempo jugara en su contra. Nanami apretaba los dientes. Debía llegar cuanto antes al complejo de su clan. Su hermano menor podía estar en peligro. Y aunque entendía la razón por la que Suiren la acompañaba, compartían un lazo más allá del fuego carmesí, no podía evitar preguntarse por qué permanecía a su lado en todo momento. ¿Era lealtad? ¿Compasión? ¿O había algo más que aún no comprendía? Cada paso que daban parecía acercarlas más no solo a su destino, sino también a una verdad oculta entre ellas. Al llegar al complejo del clan, Nanami frenó en seco. Las enormes puertas de madera estaban destrozadas, astillas por todas partes, y el silencio era demasiado profundo. Un mal presentimiento le heló la espalda. Mantente alerta, murmuró, desenfundando su katana con determinación. A su lado, Suiren asintió y sacó una daga curva, lista para lo que viniera. Ambas cruzaron el umbral con cautela, solo para encontrarse con una escena dantesca. El suelo manchado de sangre, varios cuerpos de samuráis caídos, todos miembros de su clan. Nanami tragó saliva, pero antes de poder moverse, un grito la tomó por sorpresa. ¡Ah! Un niño se lanzó hacia ellas con una katana corta, sus movimientos desesperados y salvajes. ¡Naoya! Gritó Nanami, atrapando la espada de su atacante con la suya. El niño se detuvo al reconocer la voz. Sus ojos temblaron. Hermana. Nanami lo abrazó con fuerza, olvidando por un momento el caos a su alrededor. ¿Qué pasó aquí? Preguntó con voz temblorosa. Naoya, con lágrimas secas en las mejillas, respondió. Querían matarme, todos ellos. Pero yo los vencí. Usé lo que me enseñaste. No me dejé atrapar. Nanami se quedó sin palabras. Ya sabía que su hermano menor era un prodigio con la espada, pero nunca imaginó que sería capaz de derrotar a tantos adultos. Lo hiciste bien, Naoya, susurró, acariciándole el cabello. Suiren se acercó con una sonrisa tranquila y se agachó frente al niño. Hola, soy Suiren. Una amiga de tu hermana, dijo con dulzura, intentando calmar la tensión. Naoya parpadeó y la miró curioso. ¿Una amiga? Preguntó, girando el rostro hacia Nanami. Esta iba a responder, pero Suiren se adelantó. Una amiga que piensa quedarse por mucho tiempo, añadió con una sonrisa pícara. Naoya, aún nervioso, miró a Nanami como pidiendo confirmación. Pero antes de que ella respondiera, Suiren le guiñó un ojo con picardía. Todo parecía calmarse, hasta que el suelo tembló bajo sus pies. Decenas de samuráis irrumpieron por todas las entradas del complejo, rodeándolos por completo. No había salida. Mierda. Murmuró Nanami, alzando su katana. Prepárense. Pero su cuerpo ya no respondía como antes. Estaba exhausta. Herida. Y Naoya no podía luchar de nuevo. En medio de la tensión, Suiren dio un paso adelante, sonriendo con tranquilidad. Se acercó a Nanami, tomó su rostro entre las manos, y le robó un beso. Nanami se quedó paralizada, roja como un tomate. ¿Qué demonios haces? Gritó. Estamos rodeadas, vamos a morir. Suiren soltó una risa ligera, como si todo aquello fuera un juego. Solo te di un regalo, susurró. ¿Un qué?
Un motivo para vivir, respondió Suiren, guiñándole un ojo. Antes de que Nanami pudiera replicar, los samuráis gritaron. Basta de tonterías. Los tres morirán aquí. Uno de ellos cargó, pero Nanami reaccionó a tiempo, atravesándolo con su katana. Sin embargo, los demás se lanzaron al mismo tiempo, obligándola a ponerse frente a Suiren y Naoya para protegerlos. No se atrevan a tocar a mi hermano. Rugió ella, lista para luchar hasta el final. Nanami corría, cortando a los samuráis que la rodeaban con movimientos precisos y despiadados. Suiren y Naoya la seguían de cerca, protegidos por el camino sangriento que ella abría. Aunque el cansancio pesaba en su cuerpo, Nanami no se detenía. Cada enemigo que se cruzaba en su paso caía sin piedad. Su cabello blanco comenzaba a teñirse de rojo con la sangre que le salpicaba el rostro y los hombros, pero a ella no le importaba. Solo quería salir de allí con vida, y con su hermano a salvo. Sin embargo, los enemigos parecían no tener fin. Por cada uno que caía, otros dos aparecían desde las sombras. Era como si el complejo estuviera infestado de ellos. Nanami. Gritó Suiren con fuerza. Deja que tu odio te consuma. Permite que la sangre Yagami haga efecto. Nanami se giró un instante, desconcertada por esas palabras. ¿Qué quería decir con eso? ¿A qué se refería Suiren? No tuvo tiempo de preguntar. Otro grupo de samuráis se lanzó contra ellos, obligándola a retomar la batalla. Nanami estaba a punto de caer. Sus piernas temblaban, la respiración era agitada, y el mundo a su alrededor parecía volverse borroso. Sin embargo, las palabras de Suiren no dejaban de repetirse en su mente, una y otra vez, como un eco imposible de ignorar. Deja que tu odio te consuma, para poder despertar la sangre Yagami. Cerró los ojos por un instante. Trataba de entender, ¿qué significaba realmente eso? ¿Qué odio debía liberar? ¿Qué sangre debía despertar? Fue entonces cuando una voz desconocida, suave pero firme, resonó en su mente. Una voz que parecía salir de lo más profundo de su alma. Solo déjate llevar, sé tú misma. No importa en lo que te conviertas, no importa qué tan oscura sea la forma que tomes, Nanami seguirá existiendo. Aun si mueres, tu fuego no desaparecerá. ¿Quién sos? Susurró Nanami en medio del caos, sin aliento. La voz respondió, con un tono cálido, casi maternal. Soy el fuego carmesí, ahora abre los ojos, y mira lo que acabas de hacer. Con el corazón latiendo con fuerza, Nanami abrió lentamente los ojos, y el mundo había cambiado. Todo estaba detenido. Naoya, su hermano, flotaba quieto a pocos pasos detrás. Incluso los pájaros en el cielo parecían suspendidos en el aire, inmóviles. Los samuráis, que segundos antes la rodeaban, estaban congelados con sus katanas alzadas, atrapados en el tiempo. El silencio era absoluto. Nanami dio un paso hacia adelante, temblorosa, y entonces lo comprendió. Ella había causado eso. Ella había detenido el mundo. El fuego carmesí ardía dentro de su alma, y su despertar como Yagami había comenzado. Nanami intentó hablar nuevamente con aquella voz, pero no obtuvo respuesta. Quería liberarse, detenerlo todo, desactivar esa extraña habilidad, pero no sabía cómo hacerlo. Estaba perdida. Entonces, desde atrás, la voz de Suiren la alcanzó con calma. Tranquila, es solo por un momento. Pronto todo volverá a la normalidad. Nanami se giró lentamente para mirarla. Suiren estaba allí, de pie, con una ligera sonrisa en el rostro. Nanami no comprendía nada, necesitaba respuestas. ¿Qué es esto? Preguntó con temor y confusión. Suiren asintió con suavidad antes de responder. Lo que acabas de hacer, fue detener el tiempo. Un radio de 100 metros quedó completamente congelado durante 15 minutos. Nanami dio un paso atrás, aún sin entender del todo. Suiren continuó. Fue gracias a la sangre Yagami. Al fuego carmesí. Y también, al Kurosin que vive dentro de ti. Nanami parpadeó, incrédula. No sabía cómo había hecho algo así, ni qué significaba exactamente. Solo sabía que necesitaba que Suiren se lo explicara. El Kurosin era una técnica única, exclusiva del linaje Yagami. En su primera manifestación, se lo conocía como el Kurosin incompleto. Al activarse, potenciaba al usuario de forma brutal.
Sus habilidades se intensificaban, sus sentidos se agudizaban, y su cuerpo comenzaba a mutar hacia una forma monstruosa, previa a su despertar total. Pero ese poder no venía sin precio. El Kurosin exigía un desgaste extremo. Mientras más tiempo permanecía activo, más sufría el cuerpo del portador, llevándolo al límite físico y mental. Solo unos pocos lograban controlar esa transformación sin perderse en ella. Nanami quedó sorprendida al escuchar todo eso. No tenía idea de que existieran técnicas como esa, ni mucho menos de que ella misma albergara un poder sobrenatural. «Yo, tengo fuego dentro mío», susurró, aún sin entender del todo. Suiren asintió con calma. «El fuego carmesí arde en tu interior, Nanami. Es lo que mantiene estable el flujo de maná dentro de tu cuerpo, y lo que te permite resistir el Kurosin sin desmoronarte», explicó. «Pero hay algo más que debes saber». Nanami tragó saliva mientras la escuchaba. «Este mundo detenido durará solo unos minutos más. Usé una técnica avanzada que congela el tiempo en un radio de 100 metros durante 15 minutos, y ahora solo quedan 5. Tenés que decidir», dijo Suiren, con una mirada seria. «O escapamos de aquí las tres juntas, o seguís peleando». No hizo falta decir nada más. Nanami bajó la vista por un segundo. Su cuerpo temblaba, pero no era miedo. Era decisión. Era humanidad. Era la nueva ella, una que ya no quería perderse en la oscuridad de la guerra. «Nos vamos ahora mismo», dijo firme, levantando la mirada. Y en ese instante, el tiempo empezó a temblar, como si la decisión de Nanami ya hubiese comenzado a romper la pausa del destino. Cuando la técnica del tiempo llegó a su fin, los samuráis comenzaron a mirar a su alrededor, desorientados. «¿Qué fue eso?», preguntó uno. «¿Y dónde están? ¿Dónde está la chica?», gritó otro, alarmado. No sabían que el mundo había sido detenido por unos minutos, y que, en ese lapso, Nanami, Suiren y Naoya ya estaban muy lejos de allí. Entre los árboles del bosque espeso, las tres figuras corrían sin detenerse. Nanami llevaba a Naoya en la espalda, mientras Suiren abría camino, atenta a cualquier presencia enemiga. El aire fresco de la noche y el crujido de las hojas bajo sus pies marcaban el ritmo de su escape. Después de recorrer varios kilómetros y sentir que ya estaban fuera del alcance inmediato de sus enemigos, por fin pudieron detenerse. Exhaustas, pero vivas. Esa noche, armaron un pequeño campamento con lo justo. Un par de mantas, un fuego encendido con ramas y hojas secas, y la voluntad de seguir adelante. La brisa nocturna movía suavemente las hojas de los árboles. El crepitar del fuego era el único sonido constante. Naoya dormía profundamente, recostado entre las piernas de su hermana. Nanami acariciaba su cabello con delicadeza, en silencio, como si temiera que cualquier palabra pudiera despertarlo o romper el momento de paz. Suiren, a pocos pasos del fuego, lo observaba en silencio, con una mirada difícil de leer. Entre el reflejo anaranjado de las llamas y la calma del bosque, parecía estar pensando en todo lo que vendría después. Por primera vez en mucho tiempo, los tres podían descansar. Aunque fuera solo por una noche. Nanami, aún confundida, miraba fijamente a Suiren. Tenía muchas preguntas en su mente, pero solo logró formular una. ¿Quién eres realmente? ¿Y por qué dijiste que yo estaba muriendo? Suiren mantuvo la calma. Su mirada, serena como el fuego que crepitaba frente a ellas, no vaciló. «Soy Suiren Eilut», respondió. Descendiente directa del dios Zarelut, el guardián de la puerta final, también conocida como la puerta de Babilonia. Nanami sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa palabra, Babilonia, le erizó la piel. Desde que era niña, había escuchado las viejas historias contadas por los ancianos de su clan. Todos hablaban de Zarelut, el dios que selló el tiempo, el que custodiaba los secretos prohibidos más allá de la realidad. Y ahora, Suiren llevaba el mismo apellido. Eilut. Susurró Nanami. Entonces, ¿todo lo que decían los ancianos era verdad? Suiren asintió. No solo es verdad. Ahora tú y tu hermano son parte de ello. El fuego carmesí eligió esta generación, y la mitad del poder divino de Zarelut debe pasar, a un Yagami. La mirada de Nanami tembló. Su destino, y el de Naoya, acababa de cambiar para siempre.
Suiren miró al fuego unos segundos antes de hablar, como si midiera el peso de las palabras que estaba a punto de pronunciar. La puerta de Babilonia, no es solo un sello o una prisión. Es el ataúd de los secretos más peligrosos que las deidades alguna vez sellaron, dijo con voz suave pero firme. Y entre todos esos secretos, se encuentra el pergamino del fin. Nanami, que hasta ese momento solo escuchaba por respeto, sintió como su curiosidad ardía de golpe. Dio un paso hacia adelante, sus ojos brillando. ¿Qué es eso? ¿El pergamino del fin? Suiren asintió con gravedad. Es una reliquia prohibida. Un pergamino que, al ser abierto, te arrastra a otra dimensión. Un mundo sumergido en agua, donde el cielo es blanco, eterno y sin sol. Allí, hace millones de años, ocurrió una guerra entre deidades. Una guerra tan brutal que reescribió las jerarquías divinas, y condenó a miles de mundos. Nanami frunció el ceño, aún más intrigada. ¿Contra quién pelearon esas deidades? ¿Quién fue capaz de desatar una guerra de ese nivel? El rostro de Suiren se tensó. Su voz se volvió más grave, más antigua, como si no hablara desde ella misma, sino desde el recuerdo de muchas generaciones. Contra Asgaroth, el caos en persona. Aquel que creó la otra dimensión. Aquel que escribió con su sangre el primer hechizo. El cambio. Fue él quien formó el pergamino del fin. Y por su culpa, cada era, cada profecía, cada destino, puede cambiar de forma abrupta. Nanami se quedó en silencio. El aire pareció más pesado de repente. No sabía si tener miedo o sentirse más viva que nunca. Entonces, susurró, si ese fruto de la vida existe ahí, ¿también está en peligro? Suiren asintió, lentamente. Todo lo que se esconde en Babilonia está en riesgo. Por eso, el despertar de los descendientes de Zarelut y la activación del fuego carmesí no es coincidencia. Tú y tu hermano, fueron elegidos por el flujo del destino. Ahora están ligados a ese mundo. Pero Nanami volvió a hacer la misma pregunta, esa que en el fondo temía escuchar. Entonces, ¿yo estoy muriendo? Suiren bajó la mirada y, con una voz suave pero firme, le respondió. Sí, tú misma estás muriendo, Nanami. Las palabras la golpearon como una lanza directa al pecho. Nanami, en shock, apenas podía creerlo. Su mente exigía una respuesta más clara, necesitaba entender el porqué. ¿Cómo podía estar muriendo si aún seguía de pie? Suiren, con pesar, comenzó a explicarle. El fuego carmesí estaba esperando al siguiente descendiente Yagami, y en este caso, fuiste tú, Nanami. Luego le contó la verdad. El fuego carmesí se transmitía de generación en generación, pero solo a través de las mujeres del clan. Era imposible que lo heredara un varón, porque el feto no sobreviviría. El fuego carmesí lo destruiría desde el interior incluso antes de nacer. Sin embargo, si una mujer lo heredaba, su cuerpo podía equilibrarlo. Su fisiología era capaz de contener esa energía ancestral y destructiva. En el cuerpo de una mujer, el fuego carmesí puede nacer, vivir y desarrollarse sin problema, explicó Suiren. Pero contigo, fue diferente. Desde antes de nacer, tu cuerpo ya estaba destinado a no resistirlo. Eras el recipiente equivocado, y sin embargo, naciste. Nanami la miraba sin pestañear, apenas respirando. Tu cuerpo no tenía la resistencia adecuada. Y aunque lograste sobrevivir, solo fue cuestión de tiempo. El fuego carmesí te consume por dentro. No importa lo fuerte que seas, eventualmente te destruirá o te quemará desde dentro. Suiren hizo una pausa, y su tono se volvió más serio. Tampoco podíamos esperar al próximo descendiente, porque en este caso sería un varón, Naoya. El fuego carmesí no podía pasar a él. Por eso, tomó la decisión de seguir la línea de jerarquía y aferrarse a ti. Intentó protegerte, te convirtió poco a poco, en hombre, para alargar tu tiempo de vida. Nanami sintió un escalofrío. Ahora todo tenía sentido. Su cuerpo, sus cambios, su dolor, todo había sido una lucha entre su vida y el fuego carmesí que la habitaba. Pero Nanami replicó con una pregunta que la atormentaba. ¿Por qué el fuego carmesí la había convertido en hombre si eso era imposible? Suiren, sin perder la calma, le respondió. No hay lógica alguna, el fuego carmesí es una deidad, y como toda deidad, actúa bajo su propia voluntad y métodos para resolver los problemas. No se rige por reglas humanas.
Solo busca sobrevivir y perpetuar su existencia. Nanami guardó silencio, pero tras unos segundos volvió a preguntar. Entonces, ¿cuánto tiempo de vida me queda? ¿Cuánto puede resistir este cuerpo de hombre? Suiren la observó con cierta compasión en su mirada y respondió. Todo depende de cuánto dure la resistencia de tu nuevo cuerpo, y de cuánto tiempo puedas mantener esa transformación. También influye cómo las personas te vean, cómo te perciban. Si los demás comienzan a verte como lo que realmente eres, como mujer, entonces poco a poco tu cuerpo volverá a cambiar. ¿Y eso qué significa? Preguntó Nanami, aún confundida. Que incluso si un extraño llega a enamorarse de ti, si logra ver tu esencia femenina más allá del cuerpo masculino, eso podría acelerar el proceso, volverás a ser mujer. Pero no olvides algo. Esa transformación también significa que el fuego carmesí terminará lo que empezó. Ese cuerpo, no durará para siempre. Suiren bajó la mirada por un instante. Luego, con voz suave pero firme, añadió. Yo también tengo un propósito en todo esto, no estoy aquí por casualidad. Mi existencia misma, tiene un único objetivo. Enfrentar a mi madre, y oponerme a Asgaroth. Nanami frunció el ceño, desconcertada. Tu madre. ¿Y quién es Asgaroth? Asgaroth, también nació en esta época, respondió Suiren, mirando hacia el cielo como si buscara una señal. Ha renacido como un infante, igual que muchas deidades antiguas. Pero su presencia, trae desequilibrio. Nanami, con una mezcla de asombro y preocupación, preguntó. ¿Y no tienes miedo? ¿De enfrentarte a tu madre, o a algo tan grande? Suiren la miró directo a los ojos. En su rostro no había temor ni duda. No, respondió con firmeza. Todo principio tiene su fin. Desde mi infancia fui entrenada para esto, para no temer. Para no tener remordimientos. El destino me forjó como arma, pero ahora yo elijo cómo se usará esa arma. Así pasó la noche. La oscuridad cedió paso a un amanecer tranquilo, donde los primeros rayos del sol se colaban entre las hojas, acariciando suavemente el suelo del bosque. Los sonidos de la naturaleza empezaban a despertar, y con ellos también lo hacía una nueva etapa en la vida de los tres. La relación entre los tres comenzaba ahora. A partir de ese instante, cada paso, cada palabra, cada mirada, iría definiendo lo que serían el uno para el otro. Porque en un mundo al borde del caos, incluso los vínculos más improbables, pueden ser la única salvación. Capítulo 23. Hasta el amanecer, parte 2. Complejo Yuga. A la mañana en el complejo Yuga no era como cualquier otra. El ambiente cargado de energía densa, la vigilancia aumentada y la presencia de uno de los pilares históricos del clan hacían que hasta el viento pareciera avanzar con cuidado. Miyamoto Yuga estaba de pie, imponente como una muralla viviente, con los brazos cruzados y la mirada clavada en la joven frente a él. Así que esta mocosa es Nanami Yagami. Murmuró, apenas lo suficiente para que los presentes lo escucharan. Sus ojos, fríos y entrenados por décadas de guerra, analizaban cada gesto de ella como si pudiera leerle el alma. A su lado, Shikamaru y Naruto terminaban de exponer su plan. La idea es mantener a Nanami en custodia bajo tu cuidado, Miyamoto-sama, explicó Shikamaru con tono firme. Nadie, ni siquiera los más locos, se atreverían a pisar el complejo Yugas y usted está dentro, y mucho menos intentar rescatar a alguien retenido aquí. Naruto asintió, cruzado de brazos y con gesto serio. No es solo por seguridad, añadió. Queremos que los Yagami lo piensen dos veces. Si alguno de ellos se mueve, será como declarar la guerra directa al clan Hyuga. Miyamoto entrecerró los ojos, procesando el alcance de aquella estrategia. Luego, sonrió. No era una sonrisa cálida, sino una mezcla peligrosa de interés y deseo de acción. Interesante, dijo, con voz grave. Si ustedes necesitan que cuide a esta chica, es porque los oponentes que vienen, no son poca cosa. Giró su mirada hacia Nanami otra vez, ahora con un brillo distinto en los ojos. Medía su potencial, su sangre, su temple. Y si esta es una Yagami, quiero ver si realmente vale lo que su apellido promete. Nanami no bajó la mirada. Aunque aún no estaba en condiciones plenas, mantuvo la cabeza en alto. La presión del viejo Hyuga era aplastante, pero ella no pensaba rendirse. En ese momento, por primera vez desde su llegada, Shikamaru notó un leve temblor en el aire.
Como si el choque de voluntades entre dos generaciones estuviera por empezar. La guerra se acercaba, pero en ese instante, lo único que importaba era que el juego había comenzado. Puertas norte de Konohagakure. Numerosos shinobis de élite iban de un lado a otro, preparando el terreno para la inminente llegada del enemigo. La tensión en el ambiente era palpable. Los aldeanos habían sido evacuados a refugios seguros, mientras todos se alistaban para enfrentar la batalla que caería con la noche. Por su parte, Kakashi se encontraba junto a Tsunade, organizando a las tropas con precisión. No solo debían impedir que el enemigo pisara su hogar, también era crucial evitar que alcanzaran el complejo Iga. Pero había otro motivo, uno aún más delicado: el pergamino. Su protección era vital. Ese pergamino debía resguardarse con sus propias vidas. El pergamino estaba fuertemente resguardado por varios shinobis de élite. Su ubicación se mantenía en secreto. Lo habían escondido en la antigua torre del Bosque de la Muerte. Mientras tanto, la princesa Noriko Lee había sido enviada junto a otras figuras importantes de los clanes principales a un refugio oculto, donde estarían protegidos. Aún así, Noriko no podía evitar rezar en silencio, deseando que nada se saliera de control. En lo alto del monumento a los Hokage, Ren observaba la aldea en silencio. Estaba preparado para actuar. Si era necesario, entraría en combate sin dudar. Campamento del clan Yagami. En el centro de la tienda principal, Kage Yagami y los suyos observaban todo lo que ocurría en Konoha a través de una esfera de cristal. La guerra se avecinaba, pero algo en el ambiente inquietaba a Kage. Unohana también parecía percibirlo. A su lado, Rakan, aunque sereno, mantenía ambas manos cerca de sus armas. La presión era densa, casi tangible. Fue entonces que Shinjuku, quien se había mantenido en silencio durante todo el día, alzó la voz. ¿Ustedes también sienten esa presión?, preguntó. Como si fuéramos nosotros, las presas. Unohana asintió con seriedad. Seguramente están planeando algo. Pero será inútil. Kage, sin mostrar preocupación, respondió con una sonrisa desinteresada. Déjenlos que hagan sus planes. Quiero ver cuánto tiempo tardan en organizarse para atacarnos. Los demás asintieron ante las palabras de su líder, listos para enfrentar cualquier estrategia. Tsukiyami y Masao corrían por el bosque sin detenerse. En menos de 10 minutos, ya habían cruzado casi todo el terreno y estaban a punto de llegar a Konohagakure. Sin embargo, justo antes de avanzar más, la lanza de Edgar fue lanzada con precisión, impactando el suelo frente a ellos y bloqueando el paso. Ambos chicos se detuvieron de golpe y alzaron la vista. Edgar los observaba desde la rama de un árbol, con su mirada fija en ellos. Tsukiyami y Masao lo conocían bien. Sabían que ese idiota rara vez se tomaba algo en serio. Pero también sabían que, cuando se interponía en el camino de alguien, podía ser un verdadero fastidio. Masao resopló con fastidio. Izanami siempre se la pasa durmiendo, murmuró con los brazos cruzados. Ese tipo siempre tuvo ese problema de vagancia crónica. Edgar soltó un suspiro, levantando los brazos con una gota de sudor deslizándose por su sien. Sí, ya lo sé, respondió con resignación. Luego bajó los brazos con firmeza y su expresión se volvió más seria. Pero basta de charla. Quiero una buena excusa. ¿Por qué siguen avanzando? Y más aún, ¿por qué demonios estás acompañando al enemigo, Tsukiyami? Tsukiyami le dedicó una sonrisa ladeada y encogió los hombros con total naturalidad. Vamos, Edgar, ya sabes cómo es esto. Me aburrí. Uno se cansa de estar siempre en el mismo lugar, escuchando las mismas órdenes, viendo las mismas caras, necesitaba algo distinto. Edgar chasqueó la lengua, pero no dijo nada. Entendía demasiado bien lo que quería decir. Cabaña de Renji, afueras del país del fuego. El sonido de las cartas golpeando la mesa llenaba el pequeño y cálido interior de la cabaña. Renji estaba sentado frente a Ichika, quien, con el ceño fruncido y la lengua asomando apenas entre sus labios, trataba de concentrarse para no perder, por quinta vez consecutiva. Pero para sorpresa de ambos, Renji cometió una jugada torpe, dejando una abertura perfecta. «Gané», gritó Ichika, levantando los brazos con alegría mientras las cartas volaban por el aire. Sin pensarlo dos veces, se lanzó sobre la mesa y abrazó a Renji con fuerza.
Renji se quedó congelado, su rostro enterrado entre los pechos de Ichika. El color rojo subió de inmediato a su cara. Ichika. Balbuceó, tratando de no moverse demasiado. Ella, por su parte, tardó unos segundos en darse cuenta de la posición, y cuando lo hizo, su sonrisa se congeló. ¡Ah! Gritó, soltándolo de golpe y llevándose ambas manos a la cara, completamente sonrojada. Perdón, no fue mi intención. Renji se quedó sentado, sin saber qué decir. Seguía rojo, como si tuviera fiebre. Después de unos segundos de silencio incómodo, Ichika, aún con las mejillas encendidas, lo miró de reojo. Oye, Renji, dime la verdad. ¿Me dejaste ganar? Él parpadeó y negó con la cabeza con total honestidad. No, ganaste tú. No fue planeado. Fue una victoria justa, Ichika. Ella sonrió tímidamente, cruzando los brazos y girando el rostro hacia la ventana. Entonces, gracias, susurró, apenas audible, mientras un pequeño brillo de felicidad se encendía en sus ojos. La noche se asentaba lentamente sobre la cabaña. Afuera, el viento movía suavemente las ramas de los árboles. Adentro, una pequeña lámpara iluminaba el lugar con un tono cálido. Renji y Ichika ya no jugaban. Ahora estaban uno al lado del otro, sentados sobre una manta frente a la chimenea. Ichika, aún con la mente agitada por el accidente de antes, jugueteaba con una de las cartas. Luego miró a Renji de reojo. Dudó. Pero finalmente habló. Renji, ¿puedo preguntarte algo? Él desvió la mirada de las llamas y asintió. ¿Por qué estabas con los Yagami? Preguntó en voz baja. Siempre quise preguntártelo, pero nunca encontré el momento. ¿Cuál es tu relación con ellos? El silencio que siguió fue denso. Renji no respondió de inmediato. Se quedó mirando el fuego unos segundos más, como si buscara coraje allí. Es complicado, murmuró al fin. No todos los que llevamos sangre Yagami estamos de acuerdo con su camino. Ichika abrió los ojos con sorpresa. ¿Tenés sangre Yagami? Renji asintió despacio. Mi madre, Misaki, era descendiente directa de Naoya, el hermano menor de Nanami Yagami. Ese lado de la familia se mantuvo oculto por generaciones. Nunca quisieron tener nada que ver con los conflictos de poder del clan principal. Ichika lo escuchaba en silencio. Renji siguió hablando, más tranquilo ahora. Mi madre se enamoró de un shinobi del país del viento. Yo nací lejos de todo lo que era el clan, pero los Yagami siempre encuentran a los suyos. Cuando tenía 12, vinieron por mí. Dijeron que la sangre me llamaba. Apretó los puños. Pero no fue la sangre lo que me llevó con ellos. Fue la promesa de proteger a mi madre. Y al final, ni siquiera pude hacerlo. Ichika sintió un nudo en el estómago. Se acercó un poco, sin decir nada. No estuve de acuerdo con lo que hacían. Me entrenaron. Me usaron. Pero yo solo quería entender por qué tanta destrucción, por qué tanto odio. Kiko me mostró otra cara, una más humana. Y cuando él cambió, supe que tenía que alejarme. Que tenía que elegir de nuevo. Y elegiste estar con nosotros, dijo Ichika, con una pequeña sonrisa. Renji la miró, más aliviado. Sí. Esta vez, elegí por mí. Ella se le quedó viendo fijamente, con una mezcla de admiración y algo más suave en la mirada. Gracias por confiar en mí. Renji sonrió por primera vez en mucho rato. Gracias por hacerme sentir que puedo hacerlo. La noche en la aldea era silenciosa. Más allá de las montañas, el eco de la guerra apenas era un recuerdo. En ese refugio secreto donde se ocultaban temporalmente, Renji y Ichika se mantenían sentados uno al lado del otro, observando el cielo estrellado. No me gusta este silencio, murmuró Ichika, abrazando sus rodillas. Es como si todo se estuviera por romper. Renji no respondió enseguida. Solo la miró, con esos ojos profundos, llenos de cicatrices invisibles. ¿Y si se rompe todo? Dijo al fin. ¿Qué queda de nosotros, Ichika? Nosotros, respondió ella sin dudar. Mientras sigas aquí, me basta. Renji se giró hacia ella, más cerca. Ichika lo miró con esa mezcla de rabia y ternura que solo ella podía tener. Estoy cansada de perder cosas. Cansada de huir. De ver morir a quienes amo. Entonces dejemos de huir, susurró él. Al menos esta noche, no huyamos.
La luna bañó sus cuerpos en una luz suave. Ichika se acercó más, apoyando la frente en el pecho de Renji. El corazón de él latía rápido, fuerte. Como si tuviera miedo. O esperanza. ¿Estás segura? Le preguntó con voz temblorosa. Ella lo miró, con una lágrima en la mejilla, pero sonriendo. Si muero mañana, quiero saber que esta noche te pertenecí. Que fuimos uno. Renji asintió, como si estuviera firmando un pacto. No hicieron falta más palabras. Las caricias vinieron lentas, temblorosas, como si sus cuerpos también tuvieran miedo de romperse. Los labios se buscaron, se reconocieron. Y así, bajo esa luna temblorosa, dos almas heridas se unieron. No por deseo, sino por amor. En medio de la guerra, nació una promesa silenciosa. De ese momento sagrado, nacería un nuevo legado. Uno que cambiaría el futuro de todos. Bosque, país del fuego. El sonido de los pasos de Arata Lee se perdía entre el susurro de las hojas. Corría a toda velocidad, esquivando ramas, troncos y raíces como si el mismo viento lo empujara hacia su destino. Muy cerca de allí, Konohamaru y Hanabi lo seguían con esfuerzo, pero sabían que no lograrían detenerlo. La determinación de Arata era tan firme como el acero. Nadie podía alcanzarlo cuando su alma ya había decidido a dónde ir. Y entonces lo vio. Un claro oculto entre los árboles, como si la naturaleza misma lo hubiese preservado del mundo. Un campo de flores que se mecían suavemente bajo la brisa nocturna. La luna, testigo silenciosa, iluminaba el centro del campo como si señalara el lugar de un destino inevitable. En medio del claro, Ritsu Uzumaki se encontraba de pie. Sostenía una flor roja con su mano derecha, y la acercaba con delicadeza a su rostro. Sus ojos estaban cerrados, como si recordara algo lejano, o como si esperara a alguien. Desde las sombras, Zero observaba todo en silencio, escondido entre los árboles. Sus ojos no parpadeaban. Él sabía lo que estaba a punto de suceder, y por eso no podía intervenir. Arata se detuvo al borde del claro, sin hacer ruido. Su respiración era agitada por la carrera, pero su mirada estaba tranquila. Estaba allí, por fin. Lo que fuera que lo había traído hasta ese lugar, lo que pesaba en su corazón, era más fuerte que cualquier deber. Ritsu abrió los ojos, como si pudiera sentir su presencia. Sabía que vendrías, dijo Ritsu sin girarse. El viento trae tus pasos antes que tú. Arata entró al campo de flores, dejando que sus botas rozaran suavemente los pétalos. ¿Por qué me citaste aquí, Ritsu? Preguntó con voz firme, aunque en su interior había un temblor oculto. Porque este lugar, es lo más lejos que podemos estar del mundo, respondió Ritsu, girando finalmente para enfrentarlo. Aquí no hay guerra. No hay bandos. Solo tú, y yo. El silencio se hizo profundo. Las flores se mecían. El tiempo se detenía. Zero apretó los dientes en la sombra. Algo iba a pasar. Arata llegó al límite del campo y sin frenar, avanzó con paso firme hasta quedar frente a Ritsu. Su casco brillaba bajo la luna. Y entonces preguntó, sin rodeos. ¿Por qué enviaste a tus perros a entregarme la invitación? ¿Por qué no viniste tú? Ritsu sonrió, calmado, como si todo estuviera saliendo según su plan. Porque yo soy el invitado, dijo, dando un pequeño giro con la flor entre sus dedos. Y también, el patrocinador de este gran evento. Arata bajó lentamente el casco, revelando su rostro. Una chispa de emoción brilló en su mirada, aunque su expresión era seria. Dio un par de pasos hacia Ritsu. Ritsu no se movió. Lo dejó acercarse. Y así, por fin, estuvieron frente a frente. Lee y Uzumaki. Dos nombres con historia, y con mucho que saldar. El bastardo de los Lee, murmuró Ritsu con una sonrisa afilada. El bastardo de los Yagami, respondió Arata, con seriedad, pero devolviéndole la sonrisa. Desde la distancia, Konohamaru y Hanabi por fin llegaron al claro y vieron a los dos a punto de romperse el alma. Pero algo extraño ocurrió. Al dar un paso al interior del claro, una chispa de electricidad cruzó el aire. Rayos comenzaron a surgir por todas partes, como si el mismo campo de flores estuviera cargándose con una energía incontrolable. Pero ni Ritsu ni Arata lo notaban. Sus miradas seguían clavadas la una en la otra, sus chakras concentrados en sus puños. Solo Zero, aún oculto, se dio cuenta del peligro. Se tensó al instante.
¡No! Gritó Konohamaru, justo cuando Zero se preparaba para intervenir. Era tarde. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Arata y Ritsu, con una mirada afilada y decidida, recargaron sus puños hacia atrás. Y como si se hubieran sincronizado desde el inicio, lanzaron el golpe al mismo tiempo. Sus puños chocaron con una fuerza demoledora, pero en lugar de un impacto, lo que siguió fue una ráfaga de luz. Todo desapareció. El campo, los cuerpos, las voces, incluso Hanabi y Konohamaru fueron tragados por la energía. Zero abrió los ojos, atónito. Frente a él, solo quedó electricidad residual danzando en el aire, y un rastro de polvo dorado flotando como cenizas. Fueron teletransportados, susurró Zero, apretando los dientes. Todos. Puertas de Konohagakure. Los shinobis sentían la presencia maldita, un chakra corrupto que se acercaba con rapidez. Sin miedo, se posicionaron como un escudo frente a las grandes puertas de la aldea, con armas listas y miradas decididas. Desde el cielo, Mikazuki volaba a toda velocidad. No le importaba si tenía que atravesar o destruir media aldea. Venía a rescatar a la princesa, y mataría a quien se interpusiera en su camino. Aquel mismo instante, Naruto y Shikamaru salían del complejo Iga. Iban rumbo a las puertas de Konohagakure, preparados para enfrentar lo que se avecinaba. Shikamaru ya lo tenía todo planeado. Nada podía salir mal. Pero como en el ajedrez, siempre hay una pieza que rompe el equilibrio. Y en este caso, venía con nombre: Enzo Yagami. Shikamaru, corre. Gritó Naruto. Pero fue tarde. Antes de que pudieran reaccionar, ambos fueron teletransportados al instante, como si el espacio hubiera sido cortado y doblado sin previo aviso. Desde una sombra cercana, una figura emergió. Enzo Yagami, con una sonrisa ladina, murmuró con voz gélida. Todo peón debe conocer al rey del ajedrez. Enzo observaba las puertas de complejo con una sonrisa confiada. Había derrotado con facilidad al genio Nara y al shinobi más poderoso de las naciones. No hay nada, ni nadie que yo no pueda vencer, susurró. Pero alguien lo escuchaba. Dentro del complejo Hyuga, Miyamoto Hyuga estaba sentado con calma, con el rostro en calma. A su lado, su bastos permanecía a su lado, aún sostenido por los brazos del anciano. Nanami, atada, alzó la mirada. Aunque no podía ver a Enzo, sentía claramente su presencia. Y también, sentía la de él. La presión espiritual que emergía de Miyamoto era tan densa y pesada que incluso el aire parecía volverse más espeso. Enzo no había dado más de 3 pasos hacia el interior del complejo, y ya se sentía ahogado. Era como si una presencia demoníaca lo estuviera esperando, invitándolo a su propia tumba. Temblando, retrocedió un paso sin poder evitarlo. Desde dentro, con la voz baja, ronca y poderosa, Miyamoto murmuró. Dale, entra. A ver si tenés las pelotas para mirarme a la cara. Miyamoto chasqueó la lengua con desprecio. Cobarde, murmuró. Luego clavó la mirada en Nanami. Todos tus hombres son iguales. Cobardes. Sin orgullo. Ni siquiera pueden enfrentar a un anciano. Nanami, firme, no bajó la cabeza. Su mirada decía, aún no viste nada. Mientras tanto, en las puertas de Konohagakure, el caos comenzaba. Los shinobis formaban escudos humanos, sintiendo la llegada inminente del enemigo. Naruto y Shikamaru no aparecían. Si no lo hacían, el plan entero se iría al demonio. Y entonces, un grito. En el cielo. Pero fue tarde. Como un misil, Mikazuki Yagami descendió a toda velocidad. El impacto fue devastador. Una onda de viento arrasó con las filas, los shinobis salieron volando como hojas. Las gigantescas puertas de la aldea saltaron por los aires. Media Konoha tembló. Vidrios se quebraron, techos se agrietaron. Había aterrizado el primer comandante del clan Yagami. Mikazuki había llegado. Y no vino a negociar. Mikazuki caminó entre el polvo y los shinobis que aún seguían en el suelo tras el impacto. Su armadura de combate, negra con detalles violetas, resplandecía bajo la luz de la luna. Su capa blanca ondeaba con el viento, y su casco de batalla, que dejaba entrever su mirada llena de furia, dejaba claro que había llegado con una sola intención: destruirlo todo. Kakashi y Tsunade, los únicos que permanecieron en pie tras el aterrizaje, observaron al recién llegado con tensión. Era el primer comandante del clan Yagami.
Mikazuki, la luna del clan. Sin perder un segundo, Mikazuki preguntó por Nanami. Kakashi, serio, le respondió. Date la vuelta y regresa por donde viniste. Mikazuki frunció el ceño y respondió con arrogancia. Entonces, será por las malas. Tsunade dio un paso al frente. Si estás buscando iniciar una guerra, adelante, pero no saldrás vivo de esta. Mikazuki los miró con desprecio. No me importa. Me llevaré a mi princesa, y también el pergamino que esconden en la torre del bosque de la muerte. Kakashi abrió los ojos, sorprendido. ¿Cómo lo sabe? ¿Puede leer mentes? Mikazuki levantó la mirada, entre el polvo que aún flotaba en el aire, y dejó algo en claro. Sus visiones y sentimientos eran su guía. Sabía que Konohagakure no lo dejaría avanzar con facilidad. También sabía que Nanami seguía bajo la vigilancia del legendario Miyamoto Hyuga. Y como Enzo se había retirado cobardemente, todo quedaba en sus manos. Con una leve sonrisa que apenas se notaba bajo su casco, Mikazuki cerró los ojos un instante, y entonces lo sintió. El chakra, la presencia, los sentimientos de Nanami. En su interior, escuchó como un susurro. Estoy bien, ve por el pergamino. Abrió los ojos lentamente y miró de frente a Tsunade y Kakashi. La noche apenas comienza, dijo con voz firme y oscura. Capítulo 24. Luna vs Sol. Los gritos de Anko e Ibiki ordenando tácticas a los escuadrones Anbu se vieron interrumpidos de golpe. Una expansión de chakra masiva emergió en el lado norte de la aldea, seguida por una onda de viento brutal que provocó un temblor violento. El suelo crujió, los vidrios estallaron y una nube densa de polvo cubrió la zona, como si la misma naturaleza hubiese sido partida en dos. Todos fueron lanzados por los aires sin poder resistirse. Durante minutos hubo solo confusión, quejidos y escombros cayendo. ¿Qué fue eso?, preguntó un Anbu mientras se levantaba con sangre en la frente. Ibiki, con el rostro tenso y firme, fue el primero en responder. El enemigo ha llegado a Konoha. El silencio que siguió fue helado. Mientras tanto, lejos de detenerse, Mikazuki avanzaba sin piedad hacia el bosque de la muerte. Cada paso que daba arrasaba con todo a su alrededor. Edificios rajados, árboles cortados a la mitad, cuerpos de ambos derrotados quedaban atrás. Intentaron contenerlo. Yugao y su escuadrón Anbu lo enfrentaron con valentía, pero cayeron sin siquiera dejarle una herida. Mikazuki no sentía culpa. No tenía compasión. Solo un objetivo: el pergamino. Pero justo cuando Mikazuki iba a seguir su camino, una ráfaga de viento lo interceptó con tal fuerza que lo lanzó hacia atrás, estrellándolo contra varios edificios. Temari, con el abanico en mano, aterrizaba furiosa. «Maldición», gruñó. Solo quería unas vacaciones, pasar tiempo con Shikamaru, pero siempre tiene que ser Konoha el centro del desmadre. Miró como Mikazuki se levantaba entre los escombros, atravesando casas enteras mientras se reincorporaba. La kunoichi de la arena sonrió con satisfacción. «Bienvenido a Konohagakure, bastardo», le dijo, levantando su abanico una vez más. Con un movimiento colosal, creó un gigantesco remolino que arrasó con parte del distrito. Mikazuki fue enviado a volar nuevamente, y varios edificios colapsaron por la brutalidad del viento. Parte del lugar quedó completamente destruido. La furia del sol del desierto había llegado al combate. Desde la distancia, Kakashi observaba todo con seriedad. «Barrido, sin dificultad», comentó, viendo cómo el distrito colapsaba bajo la batalla. «Si llega al bosque de la muerte, lo espera una sorpresa», agregó. «Tsunade, también atenta», murmuró. «Ren se encargará de hacerle perder tiempo, así nosotros vamos por el pergamino». Volviendo al combate, Mikazuki ya no tenía intención de jugar. Comenzó a liberar ataques violentos a su alrededor, obligando a Temari a retroceder. Sin darle tregua, se lanzó contra ella con velocidad demencial. Temari se protegió con su abanico gigante, clavándolo en el suelo para resistir el impacto. Mikazuki la embistió como un meteorito. Ambos atravesaron casas, reduciendo todo a escombros. Temari apenas lograba contener los golpes, resistiendo como podía mientras intentaba evitar que su arma se rompiera. Finalmente, una enorme explosión cubrió el lugar. Desde lejos, Yugao observaba, conteniendo el aliento. «Por favor, sigue viva», susurró.
Cuando el humo se disipó, Mikazuki emergió caminando entre los restos. Avanzaba con calma. Temari, tendida en el suelo, inconsciente y herida, había perdido. Había dado batalla, pero fue derrotada. Konohamaru estaba en su complejo sin saber lo que había ocurrido realmente. Recordaba estar con Arata, a punto de detenerlo, pero lo que sucedió después, no tenía explicación alguna. Despertó en el complejo Sarutobi, confundido, desorientado. Pero apenas abrió los ojos, se incorporó de golpe gritando. ¡Hanabi! Miró desesperado a su alrededor. ¿Dónde está Hanabi? La buscó por toda la habitación, pero no la encontró. Estaba solo. Había sido teletransportado de vuelta a Konoha, ¿y Hanabi? ¿Dónde había quedado ella? Saltó de la cama sin pensarlo, salió del complejo corriendo con intención de ir directo al clan Hyuga, pero lo que vio al cruzar la puerta lo dejó paralizado. Delante suyo, Konohagakure se encontraba en caos. Parte de la aldea estaba destruida, columnas de humo se alzaban hacia el cielo y explosiones resonaban a lo lejos. Una batalla se estaba desatando, una de gran escala. ¿Qué está pasando? Se preguntó en voz baja, con el corazón acelerado. ¿Por qué tanto desmadre? En el complejo, Miyamoto meditaba mientras Nanami escuchaba las explosiones. ¿Vas a quedarte aquí mientras Konoha acabe? Preguntó ella con sarcasmo. Ya me uniré. Pero antes, tú y yo tenemos asuntos pendientes. ¿Dónde está Kiko Yagami? Nanami sonrió. ¿De verdad te importa ese bastardo? Solo para matarlo. Es un demonio que nunca debió nacer. Pues tendrás que pasar sobre mi cadáver, anciano. Kiko es de mi sangre, mi familia. Miyamoto abrió los ojos, una fría sonrisa en sus labios. Entonces tú eres Benimaru Yagami. El silencio llenó el aire por unos segundos. Sabía que el cuerpo que encontramos en aquella cueva era una farsa. Estaba frío antes de tiempo. No tenía tu sangre. Fue un truco barato. Nanami rió sin vergüenza. ¿Quieres una medalla por descubrirlo? No. Solo tu cabeza. Nanami lo miró con determinación. Entonces suéltame, Miyamoto. Quiero ver qué tan fuerte soy, frente al antiguo jefe del clan Iga. Miyamoto se incorporó lentamente, dejando atrás su postura meditativa. Caminó en silencio hacia las cuerdas que ataban a Nanami. No dijo nada. Simplemente desató los nudos con calma, como si todo ya estuviera decidido. Nanami, al quedar libre, no retrocedió ni un paso. Dio unos pasos firmes hasta colocarse a pocos centímetros de él. Sus miradas se cruzaron como cuchillas. El anciano se colocó en su posición de combate, con una respiración lenta y controlada, liberando una presión invisible. Era la postura del puño suave. Nanami respondió imitando el estilo de su clan. La postura Yagami. Exhaló aire con fuerza, enfocando sus ojos carmesí en los de Miyamoto. Espero que no seas una debilucha, gruñó el anciano. Y yo que tú, esperaría no cansarte por la edad, replicó Nanami, con una media sonrisa. Entonces, ambos se lanzaron al ataque. El ambiente cambió por completo. El chakra asesino se materializó en cada uno. Miyamoto liberó su energía como una tormenta blanca, una aura densa que solo los grandes veteranos podían sostener. Nanami, sin los sellos de chakra que antes la limitaban, desató toda su energía oscura. El suelo tembló ligeramente bajo sus pies. El sonido del primer choque resonó como un trueno dentro del recinto. Volviendo con Mikazuki avanzaba sin piedad, su cuerpo aún emanaba el calor de la batalla. Ya casi llegaba al bosque de la muerte. Había dejado atrás a Anko, y Vicky, y un escuadrón completo de Ambushijins, todos derrotados. Patéticos, pensó. Sin embargo, mientras más se acercaba, más tensión sentía. Su respiración se aceleraba, no por cansancio, sino por la emoción que se le clavaba en la médula. Su cuerpo comenzaba a temblar, sin duda, un verdadero rival lo estaba esperando. Y ahí estaba. Frente a la entrada del bosque de la muerte, de pie, serio, imponente con su armadura de batalla blanca y su capa ondeando al ritmo del viento, se encontraba Renly. Sus ojos grises se cruzaron con los de Mikazuki, que brillaban como dos antorchas violetas encendidas por el deseo de destruir. Ren sonrió con diversión y rompió el silencio. ¿Te perdiste en el camino? ¿O quizás te confundiste de zona, niño? Mikazuki apretó los puños.
Cada palabra de Ren era como gasolina ardiendo en su interior. Apártate del camino, gruñó Mikazuki. No tengo tiempo para jugar contigo. Vine a recoger algo, y no pienso repetirlo. Ren entrecerró los ojos, la sonrisa no se despegó de su rostro. Este lugar está restringido, y no se permite el paso a los mocosos. Las palabras de Ren hicieron que Mikazuki comenzara a reír suavemente, pero no era una risa común, era algo oscuro, como una bestia que no podía contenerse. Entonces pasaré, a través de tu cadáver. Ren dio un paso al frente. ¿Y qué esperas? ¿Una invitación? Ambos dieron el primer paso al mismo tiempo. El aire se quebró. La tierra tembló. La batalla entre Renly, el guardián del bosque, y Mikazuki, el monstruo de los Yagami, estaba por comenzar. Continuará.